En esta sesión vamos a ver cómo las personas de recepción utilizan el sistema Mail. Para ingresar solamente necesitamos la dirección web y el usuario y contraseña de cada quien. Al momento de ingresar, esta es la pantalla que vamos a ver siempre, llamada calendario. En la parte de la derecha tenemos otros menús que vamos a ver cómo utilizar más adelante. El calendario o agenda me muestra la agenda del o de los doctores y sus citas del día de hoy. Tenemos siempre la fecha del día de hoy, el nombre del médico, su especialidad y el número de citas que tiene. Al lado de la fecha tenemos unas pequeñas flechas que me van a ayudar a ver un día antes o un día después. Tenemos también la vista por día, por semana o por mes. En la parte de abajo tenemos también un calendario que me ayuda a moverme más fácilmente de una fecha a otra. Para volver al día de hoy solamente oprimo el botón hoy. En la parte de la derecha tenemos además varios botones que vamos a ver en otras partes de la plataforma también. Tenemos el botón de actualizar, que me sirve para refrescar mi calendario o agenda. Es decir, si por algún motivo alguien agenda a un paciente y no vemos la cita, podemos oprimir este botón para ver esos últimos cambios. Tenemos también el botón de imprimir la agenda del día de hoy. Y por último está el botón de ajustes, que también es un engrane que nos permite cambiar la información que yo veo del calendario. Al momento de ingresar nos damos cuenta que tenemos 3 columnas diferentes. En la primera columna, se llama sitio, yo puedo elegir qué sucursal o qué consultorio quiero ver. En el caso de las clínicas o médicos que tengan más de una sucursal o consultorio. A continuación tenemos la columna de empleados. Aquí yo puedo decidir qué agendas quiero ver. Es decir, si quiero ver las agendas de más de un doctor, puedo seleccionarlas. En total, puedo seleccionar las que yo desee y puedo ver hasta 3 al mismo tiempo. Para ver el resto de las agendas, simplemente me muevo con esta flecha. Las puedo deseleccionar y listo. Por último, en la última columna tengo la información que deseo ver de cada uno de mis pacientes en sus citas. Si regreso a la agenda, me doy cuenta que en cada una de las citas que tengo abajo, tengo el nombre del paciente y así como el asunto al que viene el día de hoy. Me doy cuenta además que cada una de las citas de mis pacientes está en un color distinto. Estos colores no son al azar, sino que corresponden a un código de colores. ¿Qué quiere decir un estado dentro de la cita? Es decir, la cita puede estar confirmada, no confirmada, cancelada, en sala de espera, etc. Para saber qué significa cada color, le puedo pedir al sistema que me muestre el estado, así como el teléfono, por ejemplo. Guardo ajustes y por último, el botón de OK. De esta manera, me muestra el sistema que el verde rayado es completada, el amarillo claro es en triage, o en toma de signos vitales, el azul es en sala de espera y el rosa claro es no confirmada. También tenemos aquí cada uno de los teléfonos de mis pacientes. Tenemos además otros colores y estos estados se cambian manualmente, los cambia manualmente la persona de recepción. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se cambian. Para agendar a un paciente solamente requiero hacer 2 clics en un espacio vacío de mi agenda. De esta manera, tenemos que se abre la ventana de la cita. En esta ventana, yo voy a buscar a mi paciente para hacer una cita de un paciente subsecuente. Al momento de encontrar al paciente que deseo, lo selecciono y se abre en la parte de la derecha su información básica de paciente. Después pongo el asunto al que viene, por ejemplo, consulta de 20 minutos y una vez que lleno esos 2 campos, puedo proceder a guardar los cambios. De esta manera, se agenda una cita para un paciente subsecuente, un paciente que ya tiene expediente. Ahora, ¿cómo hago para agendar a un paciente que acude por primera vez? El proceso es muy similar. Voy a dar doble clic también en un espacio vacío y se abre la misma ventana de la cita que ya conozco. En la parte de los pacientes puedo buscar el nombre del paciente, porque siempre es buena idea confirmar
si existe o no. Una vez que determino que no existe, entonces voy a crear el archivo del paciente. Al hacerlo, nos encontramos con esta ventana que tiene diferentes campos. Los campos en los que yo me voy a preocupar por llenar va a ser apellido, nombre y teléfono. Una vez que los lleno, simplemente puedo proceder a crearlo. Y una vez que mi paciente venga a su consulta, puedo ponerme a llenar el resto de su información. Ahora que ya tengo un expediente para mi paciente, como lo puedo constatar en la parte de la derecha, voy a proceder a ponerle el asunto al que viene. Por ejemplo, consulta de primera vez de 30 minutos. Listo. En la parte de abajo oprimo el botón de guardar y puedo encontrar mi cita de primera vez acá. ¿Okay? Ahora, cuando un paciente acude a la consulta, es cuando empiezo a trabajar con su expediente. Para ingresar al expediente, yo lo puedo hacer desde dos secciones. Una, desde el calendario. Puedo ingresar al expediente del paciente, abriendo la cita. Y en esta misma sección, yo puedo cambiar el estado del paciente. Como habíamos mencionado, tenemos el campo de paciente, de asunto, después de fecha, y a la mitad de la pantalla tenemos el estado. Aquí la persona de recepción puede mencionar que el paciente ya está en la sala de espera y de esta manera le avisa al doctor, sin tener que llamarlo, que el paciente ya llegó. Una vez que hacemos este cambio, recepción puede proceder a guardar si no quiere ingresar al expediente del paciente o guardar y abrir si lo que quiere es ingresar al expediente del paciente. Otra manera de ingresar al expediente del paciente es oprimiendo el nombre que tenemos en la parte superior derecha, en caso de que no hayamos realizado cambios. Si realizamos cambios, entonces simplemente oprimo guardar cambios y abrir el expediente del paciente. De esta manera estoy ingresando al expediente de un paciente. Voy a cerrarlo de manera momentánea para abrirlo desde otra sección. En la parte de la izquierda tenemos el motor de búsqueda. Aquí yo puedo encontrar a un paciente que no tengo de fácil acceso desde la agenda. Entonces voy a ingresar al expediente de mi paciente. Al momento de ingresar su nombre, me encuentro que hay dos pacientes que tienen ese mismo nombre, dos homónimos. Para poder diferenciarlos, le puedo pedir al sistema que me exhiba resultados detallados de cada uno. De esta manera yo puedo saber información general de cada uno sin tener que entrar al expediente para determinar cuál es el que estoy buscando. Decido que es este, entonces doy un clic para ingresar a su expediente. De nueva cuenta, este es el expediente de un paciente, de manera como lo ve recepción. En la parte de arriba tenemos el banner del paciente con sus datos completos, demográficos y de contacto. Podemos incluso agregar una fotografía. En la sección de abajo tenemos en la parte de la derecha diferentes iconos que están habilitados para recepción. Tenemos la parte del perfil del paciente que me permite cambiar o agregar información faltante administrativa del paciente. Tenemos la sección de documentos recibidos, el historial y las citas. Vamos a abocarnos primeramente al perfil del paciente. En esta sección yo me encuentro los campos, por ejemplo, de demografía. Aquí yo puedo modificar fecha de nacimiento, nombre, estado civil, etc. Por ejemplo, si yo me equivoqué o no agregué la fecha de nacimiento de mi paciente, yo puedo ingresarla poniéndola con año, guión o diagonal, mes y día. Una vez que hacemos esto, yo guardo los cambios y ya quedan. De igual manera tenemos a un lado el campo identificadores. En este campo yo puedo poner información importante que yo quiera que esté muy visible para mi paciente. Por ejemplo, en este caso tenemos el RFC del paciente y también una nota que el paciente no tiene WhatsApp y que es paciente de un doctor específico. Esta información aparece en la sección de arriba y es muy fácil de encontrarla también al momento de ver el paciente en el calendario con su cita. A continuación tenemos el campo de contactos. En contactos yo puedo cambiar o agregar la dirección del paciente, el teléfono, correos y puedo agregar más información.
Por ejemplo, puedo agregar siempre otro teléfono, en caso de ser necesario, u otro correo. Incluso puedo anotar alguna información importante. Por ejemplo, este es el número de su mamá. Guardo los cambios y se queda de esta manera. A continuación tenemos el campo de otros. En otros yo puedo agregar, por ejemplo, la compañía de seguros de mi paciente. Tenemos aquí un catálogo con las aseguradoras más prominentes en México y América Latina. Escojo la adecuada, pongo el número de póliza y se guarda esta información. Al final tenemos el campo de relaciones. En las relaciones yo puedo indicar cuando mi paciente es familiar de otro paciente que también tiene expediente con nosotros. Para agregar un perfil nuevo relacionado, oprimo este botón y voy a poner, por ejemplo, al hermano de mi paciente. Busco el expediente en cuestión. Una vez que lo encuentro, oprimo el botón de guardar y se guarda mi cambio de esta manera. Oprimo el botón de guardar y listo. Estas son básicamente las pestañas más importantes que vamos a estar utilizando. Después de la sección del perfil del paciente tenemos los documentos. En la sección de documentos encontramos todos los documentos como laboratorios, radiografías, videos, etcétera, que se hayan tomado a los pacientes o que el paciente nos haya hecho llegar y que se hayan escaneado o subido a su expediente. Tenemos siempre la fecha que se subió el documento o que se adjuntó, la fecha en sí del documento, el tipo de documento que es, la descripción que nosotros le pusimos, el doctor que lo solicitó, su estado y, por último, si hay alguna tarea o no por parte del médico. Si yo quiero ver un documento, solamente tengo que oprimir y listo. Me encuentro con el documento en particular. Podemos filtrar los documentos de manera muy sencilla. Simplemente, si yo quiero ver un tipo de documento específico, yo lo puedo ingresar acá y me va a filtrar solamente lo que yo haya decidido. Por otro lado, tenemos también el botón de actualizar, que me permite ver los últimos cambios. Y por último, también el botón de ajustes, que me permite filtrar por fecha los documentos, por sucursal, por médico o por estado. Si queremos agregar un documento nuevo, simplemente yo voy a dar clic en el signo del más, indico quién es el médico responsable, el tipo de documento que estoy subiendo, por ejemplo, un resultado de laboratorio, y por último en descripción voy a indicar exactamente qué es, por ejemplo, biometría hemática, más química sanguínea, más reacciones fluoriles. Me voy a la sección de archivo, adjuntar un documento, y yo puedo buscar acá, entre mis documentos, el documento en cuestión que estoy queriendo subir. Una vez que ya lo tengo, lo selecciono y listo, le pongo adjuntar. Cuando desaparecen los campos que llené, quiere decir que ya está listo mi documento, regreso a todos los documentos y ahí lo vamos a encontrar. Listo para que lo podamos visualizar. En la siguiente sección, historial, encontramos históricamente la información administrativa. Por ejemplo, tenemos las citas del paciente, desde la primera que vino hasta la más reciente y las futuras. Si un paciente nos llama y nos dice que no recuerda cuándo es su próxima cita o cuándo fue su última cita, podemos simplemente ingresar a su expediente, ir directamente al historial y en citas nos vamos a encontrar con cuándo es su próxima cita. Podemos ver los detalles, por ejemplo, de qué se trató la cita, qué médico la atendió, a qué hora fue, así como todos los cambios que se hicieron, quién la realizó, quién la canceló, etc. Enseguida tenemos las pestañas de mensajerías, tareas y recordatorios. El sistema Mail tiene un sistema de mensajería interna, intranet, que nos permite comunicar entre los diferentes usuarios información del paciente. Por ejemplo, si yo quiero ver algún mensaje que se haya enviado,
puedo darme cuenta que los doctores enviaron un mensaje para hacer una interconsulta sobre este paciente. Lo mismo pasa con tareas y recordatorios. En esta sección se agrupan estos mensajes. Sin embargo, si queremos saber desde dónde se envían, lo vamos a ver a continuación. Por último, tenemos la sección de comunicaciones. En comunicaciones yo puedo, como recepcionista, dejar constatado que intenté contactar al paciente en un momento determinado y dejarlo como prueba. Simplemente oprimo nueva entrada, mensaje dejado y puedo escribir los detalles. De esta manera dejo un diario de mis contactos con el paciente. Ninguno de estos campos es obligatorio, pero puede ser muy útil en caso de que la clínica o el médico lo requiera. Por último, tengo la sección de los cargos al paciente. En esa sección yo me voy a encontrar siempre con todos los cargos que se le han hecho al paciente, desde la primera vez que vino hasta lo más reciente, y yo también puedo proceder a realizar un cargo nuevo. Simplemente oprimo el botón de nuevo cargo y tenemos diferentes campos a llenar. Tenemos la fecha, la posibilidad de escoger una sucursal o consultorio distinto, el proveedor, que es el médico que llevó a cabo el servicio, y después en detalles yo puedo decidir la forma de pago. Por ejemplo, tarjeta de débito, efectivo. Después yo puedo escoger el concepto de lo que mi paciente se realizó. Esto es un catálogo que ya viene preestablecido de acuerdo a lo que la clínica o el doctor nos comunica con el precio ya definido. Puedo agregar más cargos, los que necesite, y una vez que termino, simplemente procedo a cerrar. Tenemos también la opción de guardar. Sin embargo, guardar me va a permitir hacer cambios después. Si yo ya quiero concluir con esta nota de cargo, simplemente oprimo el botón de cerrar. Puedo cerrar e imprimir o simplemente cerrar. Una vez que ya realicé esto, simplemente el sistema me va a decir quién lo realizó, la hora y el día. Yo puedo imprimir, puedo duplicar o puedo invalidar si es que me equivoqué. En la siguiente sección, en las citas, tenemos la posibilidad de agendar al paciente muy rápidamente desde su expediente. Sin embargo, esto lo vamos a ver en la capacitación en sitio. Por el momento voy a cerrar el expediente del paciente para regresar a la agenda. Recordando que yo siempre puedo moverme fácilmente de un menú a otro y los cambios se van a quedar hasta donde yo haya llegado.